¿Listo? Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué placer tan grande volver a encontrarnos aquí en este video de temas bíblicos que se graba para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes con sana doctrina. He tenido el privilegio de servir al Señor tocando un tema que para mí ha sido muy especial, y es la vida del rey David, un hombre lleno de virtudes, de quien es el único que se dijo que era un varón conforme al corazón de Dios, de nadie más. Y este varón, entre tantas virtudes que le he mencionado, su gran valor ante Goliat, su amor por Jonatán, su fe inquebrantable en Dios, su respeto y lealtad al rey Saúl, aunque no la merecía, todo hace ver que este hombre realmente era conforme al corazón de Dios. Pero hay un anhelo en el rey David que no he tocado con ustedes, y es que mire, él, ya estando establecido en su reino en Jerusalén, está en su palacio y reflexiona y se dice a sí mismo: yo moro bajo cedros, en casa hecha de cedros, y mi Dios mora bajo cortinas. Esto nos habla de la humildad del rey David y de su amor inquebrantable para Dios. Él se propone en su corazón, y esto es un gran anhelo, Natán, el profeta, se lo reconoce, es un gran anhelo, hacerle un templo digno al Señor. Pero el Señor le dice que no, porque ha sido un varón que ha derramado mucha sangre. No porque él fuera belicoso, sino porque tenía que extender y defender el reino del Señor en todo Israel. Pero le da al Señor la promesa de que a un hijo de David se lo iba a conceder, y él fue el rey Salomón. Cuando Salomón construye el templo, lo construye, déjeme decirlo así, con los planos que diseñó David y con un gran financiamiento del rey David. Un tesoro dio David para la construcción de ese primer templo, de los dos que estuvieron allí. Pero inclusive hubo alianza con un rey de Tiro llamado Hiram, un gran amigo, se decía hermano del rey David. Pero ya que Salomón tiene el templo construido, un templo, si digo lujoso me quedo muy corto, de mármol, de cedro, de oro, de plata, de marfil, de todo lo mejor que había, lo construyó. Sin embargo, cuando ya va a dedicarlo, están los sacrificios ya de ovejas, de bueyes, le viene una duda, y dice él, y esto es humildad: Señor, tú eres tan grande que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, son muy pequeños para ti, tú eres más grande. ¿Vas a venir a habitar en esta casa que te he hecho? Insisto, no era una choza, no era una barraca, era una mansión de súper lujo, pero él sabía que no era digna de Dios. Dios merece mucho más. Y es entonces cuando Dios le responde al enviar fuego del cielo que consume los sacrificios, las ovejas, los holocaustos que estaban allí, los bueyes, y la nube del Señor, Shekinah, entra al templo, toma posesión del templo. Esto era una señal de aprobación, de que aceptaba esa casa. Pero dice unas palabras del Señor que se conocen como el pacto salomónico, y se lo voy a compartir textualmente, tal como el Señor lo dejó escrito. Aparece en el segundo de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 16. Así es escrito: si se humillara mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraran, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra.
Porque ahora he elegido y santificado su presencia, santificaba esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto se conoce como el pacto salomónico. Dios establece a Salomón para el pueblo de Israel 4 requisitos o condiciones, pero da 4 promesas fieles. Él dice, y las enumero: si se humillara mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, si oraran, si buscaran mi rostro, si se convirtieran de sus malos caminos. Esto es arrepentimiento. Y da 4 promesas fieles. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios. Esto es algo precioso. Es tan hermoso esto, tan glorioso, que todo el pueblo, los sacerdotes y todo el pueblo que estaba afuera, se postran de rodillas y adoran al Señor. Esto es algo que, bueno, fue majestuoso y fue de la vida real. Pero déjeme ver así brevemente con usted esto. Este templo era un templo que se tardó Salomón 7 años en construirlo. Este era un templo en un lugar especial llamado el Monte Moria. No es casual, porque en ese lugar precisamente, miles de años después, miles de años antes, Abraham iba a ofrecer el sacrificio a su hijo Isaac, pero el Señor lo sustituye por un carnero. Es el mismo lugar, y en ese mismo lugar que está en Jerusalén, ahí fue sacrificado 1000 años después nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante es el Monte Moria. Grábese usted eso. Ahora, déjenme ver brevemente 4 requisitos. Si se humillara mi pueblo, mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga, si usted verdaderamente quiere agradar a Dios, tiene que humillarse delante de Él, dejar su altanería, su soberbia, dejar de creerse usted lo más grande de la creación. Tiene que humillarse. Dios atiende a los humildes, pero los altivos los mira de lejos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: aquel que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Entonces ese es el primer requisito que pone el Señor. Si alguien se humilla delante del Señor, ya avanzó más de la mitad del camino para obtener el favor de Dios. Pero dice el Señor, si oran, hermanos, necesitamos orar. Dios insiste en esta necesidad que tiene el ser humano de orar. Y orar no es, como muchos dicen, un diálogo con Dios. Tampoco es rezar, porque rezar es repetir de memoria la oración que alguien hizo. No, diálogo no es. Yo sé que hay muchos que dicen que ellos dialogan con Dios y hasta le llevan la contraria y le hacen berrinches. No saben ni lo que están diciendo. Dios nos escucha, pero no nos habla audiblemente, sino a través de las Escrituras. El Apocalipsis 22-21, Él cerró el canon bíblico y no va a dar ni una sola revelación más. Insisto, enfatizo, ni una sola revelación más. Todo se concluyó allí. No es que a Dios se le olvidó algo y ahora lo está revelando. Y luego hay cada revelación más absurda. Herejías están diciendo. No haga caso de eso. El Señor quiere que usted ore, que le hable, que le busque, sabiendo, como dijo Jesús, que antes de que usted pida, ya Dios sabe lo que usted necesita, lo que usted le va a decir. El rey David en el 139:4 de los Salmos dijo: Señor, la palabra todavía no llega a mi lengua y ya tú la conoces. Mire, eso es omnisciencia. Solo Dios tiene eso. Necesitamos orar. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo: oren sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Necesitamos orar, tanto los judíos como los cristianos, la iglesia. Esto es, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro,
Buscar el rostro del Señor implica andar en obediencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el 6:33 de Mateo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán concedidas. Vea esto. Apártese del mal, mi hermano y hermana. Acérquese al bien. Apártese de la compañía de pecadores, de escarnecedores, como dice el Salmo 1, y busque la compañía de hermanos fieles que aman al Señor. Deje las prácticas pecaminosas, aun aquellas que usted tenga en oculto. Nadie las sabe más que usted. Deje eso es buscar el rostro del Señor. Búsquelo en la lectura de la Biblia, búsquelo en oración, búsquelo en congregarse en los cultos que hayan en su iglesia. Y si están un poco espaciados los cultos, pues busque otra iglesia con sana doctrina y ahí adore al Señor. Esto es muy importante. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice: busquen mi rostro. Pero la cuarta condición, y es fundamental: si se convierte de sus malos caminos. Esto, mi hermano y hermana, es arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no heredaremos el reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si usted está practicando un pecado y no se arrepiente de ellos, usted está en camino a la condenación y la muerte lo puede sorprender en cualquier instante. No piense insensatamente que tendrá tiempo de arrepentirse. Hoy pudiera ser la última oportunidad que Dios le da. El Señor está llamando a su pueblo a vivir en arrepentimiento. Esto le agrada al Señor, que su pueblo reconozca sus pecados, se humille y los confiese a Él, a ningún hombre, solo a Él, sabiendo que Él, desde antes de que hiciera el sol, sabía los pecados que íbamos a cometer. No tenemos por qué ir con un hombre tan pecador o más pecador que nosotros. Yo recuerdo de niño, me confesaba con un sacerdote, pero qué pecados. Así decía yo: padre, me acuso de haberle tomado una moneda de 20 centavos a mi madre, de haberle rezongado, decía yo, sin pensar quién era él. Después supe que, ¿para qué digo? Ya se murió. Practicaba pecados él. Él debió haberse confesado conmigo y no al revés. Y cuando él decía: ego, te absolvo, yo te perdono, estaba blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesucristo, que es Dios hecho carne, podía perdonar los pecados, pero nadie más. Esa facultad de perdonar pecados no la delegó ni por herencia a nadie más, ni a sus apóstoles. Murieron los apóstoles y se terminó eso. No crea usted. Y aún los apóstoles no podían perdonar los pecados, sino que no es que la gente se confesara ante ellos, sino que les decía que se arrepintieran y se confesaran ante el Señor. En Mateo 3, versículo 6, la multitud a las orillas del río Jordán oían la predicación fuerte de Juan el Bautista. Y dice nuestro hermano Mateo que en el 6, que eran bautizados de él, de Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. No confesándole, no, confesando sus pecados. No olvide eso. El único que puede perdonar pecados es nuestro Señor. Para eso su sangre fue derramada en la cruz, para lavar nuestros pecados. A eso Él vino, a perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Que predicó como nadie lo ha hecho, sí. Que hizo milagros como nadie, sí. Que vivió una vida sin pecado, sí. Pero su vida fue entregada sin mancha en la cruz, y esa sangre redentora, limpia, inmaculada, el único inmaculadamente concebido fue Jesús, tiene poder para limpiar todos nuestros pecados. Nuestro hermano, el apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dijo así, y así está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, no la penitencia
3 Padres Nuestros, 10 Aves Marías. Eso es una mentira del diablo. ¿Y cuánta gente vive y muere aferrado a una falsa esperanza? Su despertar un segundo después de morir va a ser un chasco terrible cuando se den cuenta que no están con el Señor, sino en el infierno. Por eso es que estamos aquí, para predicar la verdad de Dios ahora que tiene usted tiempo. Por eso me está escuchando. Dios le ama tanto que le está dando oportunidad. Estos 4 requisitos hay que llenarlos, pero las 4 promesas del Señor, déjenme ocupar unos minutos para compartírselas brevemente. Dice, Él promete, yo oiré desde los cielos. No, yo los voy a oír aquí, no, desde los cielos los voy a oír. El Señor llama a su pueblo a confesar los pecados y a orar, y entonces Él va a oír. Deje usted de confiar en sus emociones. He oído tantas veces, tengo 46 años de caminar con el Señor, he oído tantas veces personas, hermanos, que dicen que oran y sienten que su oración no llega ni al cielo. Deje de confiar en sus emociones. No es lo que usted sienta, es lo que Dios dice. Y escúcheme lo que Dios dice. En el Salmo 34, versículo 15, así está escrito: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. No diga, mi oración no llega ni al techo. Señor, tú dices que tú escuchas mi oración y que tus oídos van a estar atentos. Yo me fío, yo me fundo en tu palabra y no en mis emociones que son tan fluctuantes, tan volubles. En la mañana alegres y en la tarde deprimidos. Confíe en la palabra del Señor, ciméntese en ella. Dice Él, es otra promesa fiel, yo perdonaré sus pecados. Si ustedes se humillan y me piden perdón, yo perdonaré sus pecados. No, veniales y mortales, eso no existe, eso es una herejía. Todos los pecados son mortales porque la paga del pecado es muerte, como está escrito en Romanos 3:10, 11, 3:23 y 6:23. Todos son mortales, todos nos conducen al infierno. Entonces el Señor se compromete a perdonar nuestros pecados, por asqueroso, por vil, por terrible que haya sido y degradante que haya sido. La sangre de Jesucristo, escúcheme bien, eso es glorioso y guárdelo en su corazón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo, T-O-D-O, pecado. No dice de algunos, de todo pecado. Vea usted la eficacia gloriosa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No invoque a nadie más, al único que derramó su sangre inmaculada para perdonar nuestros pecados es Jesucristo. A Él invoque nada más y espere en Él. En el Proverbio 28:13 dice así, y así está escrito: el que encubre sus pecados, aquel que no los quiere confesar, no prosperará. No se refiere a riqueza económica, sino espiritualmente. No prosperará. Pero, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. El que los confiesa, no a un hombre, sino a Dios, y se aparta, se arrepiente, dice aquí con toda seguridad, alcanzará misericordia. Aleluya por miles. Ánimo, hermano y hermana, deje de esconder ese pecado como Acán allá llegando a Jericó. Deje eso, arrepiéntase. Sepa de una vez, si no lo sabía, que Dios ya sabe lo que usted hizo. Aunque lo haya hecho en otra ciudad con las luces apagadas, aunque se haya usted disfrazado, Dios lo vio. Su pecado está delante del Señor. El Señor quiere borrarlo, pero eso exige que usted se arrepienta y le confiese a Él su maldad. Tercera promesa, sanaré su tierra. A veces no entendemos esto bien. Quizá la gente que es agricultora es así, pero en materia legal hay algo que se llaman vicios ocultos. Se hace un contrato, se vende una casa y se compromete el vendedor a responder por el buen estado, el buen funcionamiento de la casa y cualquier vicio oculto. Alguna grieta que disimularon con un repello, alguna fuga de gas o de agua,
las fallas eléctricas, algún problema fiscal que haya por ahí que no se ha cubierto, una hipoteca, cualquier vicio oculto que el comprador pues no lo ve y firma, pues tiene que responder el vendedor. Pues del mismo modo el Señor, muchas veces el pueblo se apartaba de él ofendiéndolo, llevando una vida de pecado, haciendo cosas que no debía, y el Señor les enviaba reprensión, plagas, sequías, cosas terribles. Pero si ellos se arrepentían, el Señor sanaba su tierra. A veces los enemigos los atacaban y contaminaban los arroyos, los manantiales, y el agua quedaba envenenada. El Señor sanaría su tierra. Quizá, como ahora dicen en términos modernos, que algunos campos de cultivo ya están agotados por la sobreexplotación, el Señor sanaría todo y haría más que fértiles esos terrenos. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí: sanaré su tierra. Quizá usted, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, compra un carro, por ejemplo, y pues no sabe los defectos que tiene, las fallas que tiene. Usted no es mecánico, o quizás sea un auto robado. ¿Cómo lo sabe usted? Pues no podemos saber si no tenemos un experto. Muchas veces cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde y la policía está sobre nosotros. Pero de esos, sanaré su tierra, de esas palabras, déjenme compartirles lo que dice el amado Salmo 91. Siempre recurrimos al Salmo 91 cuando tenemos problemas. Pero vea lo que dice el versículo 5 y 6. Así está escrito: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Gloria a Dios. Compartía yo que una hermana me habló muy preocupada porque en su negocio encontró unos trabajos ahí de brujería. Evidentemente eran de brujería. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, entonces usted habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces no debe temor de esas pestilencias, de esos baños que hacen ahora, enjuagues y cosas, amuletos, sortilegios, tierra de panteón, huesos de muertos, lo que sea. La sangre de Jesucristo lo ha lavado a usted de sus pecados y le dio el Espíritu Santo que lo defiende a usted con esa única condición: que habite al abrigo del Altísimo y more bajo la sombra del Omnipotente. Si usted no cumple eso, el Señor no está obligado a respaldar a un pecador rebelde que no se quiere someter a Él. Y la cuarta promesa que da el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios se comprometió con Salomón y su pueblo a que sus ojos y sus oídos estarían atentos a las oraciones que se hicieran allí. El templo, como el tabernáculo, estaba dividido en dos partes. El lugar santo era la primera parte del templo, del santuario, donde los sacerdotes entraban todos los días a ejercer su oficio, pero había otro lugar especial, sacratísimo, el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por una cortina muy gruesa, preciosa, sagrada, el velo del templo, que se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero esto separaba de tal manera que los sacerdotes no podían entrar ahí todos los días, ni cualquier sacerdote. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el Yom Kippur, el día de la expiación, y no podía entrar sin antes ofrecer sacrificios por sus propios pecados. La orla inferior de sus túnicas tenía unas campanillas, eso está en Éxodo. Se cree que le amarraban en los tobillos unas cuerdas y el sacerdote entraba, el sumo pontífice entraba, oficiaba, porque ahí estaba el arca del pacto, ¿sí?, con las dos tablas de los 10 mandamientos, una urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Hebreos 10:4 dice eso. Mientras se oían las campanillas, el pueblo sabía que ese hombre estaba aceptado delante de Dios. Si se dejaban de oír, quiere decir que había entrado en pecado y moría.
y entonces lo jalaban con las cuerdas, no podían entrar por él. Vea, esto es algo que quedó abierto el camino a todo el pueblo cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, pero el Señor está dispuesto a oír no solo la oración que hicieran ahí afuera, sino si ellos eran esparcidos o llevados de esclavos o en alguna guerra, donde estuvieran, solo se orientaran hacia Jerusalén, hacia el templo y oraran, el Señor los iba a oír. Si usted lee Daniel 6:10, se va a dar cuenta que Daniel eso hacía. Abrió las cortinas de su ventana que daban hacia Jerusalén y se postró de rodillas 3 veces al día, como lo solía hacer antes. ¿Por qué? Porque estaba invocando el pacto salomónico. Déjeme compartirle un llamado urgente que hace el Señor a través de el profeta Isaías en el 55, versículos 6 y 7, así está escrito: busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Bendito sea por siempre. El Señor hace un llamado, que deje usted su camino de pecado, que se arrepienta, que se humille, que se torne al Señor, ahora que puede ser hallado, tanto porque estamos en la gracia, como porque está usted vivo. Un segundo después de muerto, aunque le recen 1.000.000 de novenarios diarios, será inútil. No se deje engañar. Estos ministros de Satanás, tengo que decirlo, han mandado al infierno a miles que murieron con una sonrisa, pensando, hasta abrazaron un crucifijo, pensando que un segundo después de morir estarían en la gloria, y no, se dieron cuenta que estaban en el infierno, mientras Satanás se reía a carcajadas. Entonces llámelo ahora que puede ser hallado. Viene el rapto y ya no va a ser hallado. Y llámelo en tanto que está cercano, está a menos de 1 milímetro de usted. Mire, mi hermano, para mí es un placer esto, servirle al Señor y servirle a usted, pero sé que el tiempo nos limita mucho. Déjeme decir en conclusión 4 puntos. El primero es algo que está arraigado en la mente de muchos. Yo creí eso mucho tiempo, que nuestros templos eran casa de Dios, en ese sentido, que ahí estaba el Señor. No es así. El mismo Señor, cuando hace el pacto salomónico, le dijo a Salomón: ¿cuándo yo les he pedido que me hagan una casa para morar? ¿Cuándo yo les he pedido que escojan una ciudad donde yo more? Nunca, nunca. Esto es algo que usted no debe de perder de vista. La Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. En Hechos 17 encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero, que llega a Atenas, en Grecia, y ahí les dice eso, en Hechos 17, nuestro Dios no habita en casas o en edificios de material, como decimos ahora. Él escogió voluntariamente humillarse y morar en el corazón de todo hombre o mujer que se haya arrepentido de sus pecados y que haya recibido como Salvador, como Rey, a su Hijo Jesucristo. En ese instante y para siempre es convertido de cueva de ladrones en templo del Espíritu Santo. Así está escrito en 1 Corintios 3:16 y 6:18 al 20. Vea usted, a veces uno se sorprende de lo lujoso que hay. Hay unos templos que, bueno, sí, hay que reconocerlos, son bellísimas. Qué bárbaro, cuánto lujo, cuánto dinero cuestan. Son, no encuentro palabra. Mansión es muy poco. Dios no está ahí. Cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, lo mismo en un templo suntuosísimo, si me permite esa palabra, o en una casita de palma. Cuando la iglesia se reúne de corazón, en espíritu y en verdad, ahí está el Señor, pero no porque ahí viva. Jesús dijo en Mateo 18:20, donde quiera que se reúnan 2 o más en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Ahí habita.
en un culto cristiano de 2 hermanos o de 5,000 hermanos que adoren al Señor en espíritu y en verdad, ahí está el Señor. Pero antes de que llegaran ellos no estaba ahí el Señor. Y una vez que la iglesia se retira, termina el culto, el Señor no se queda ahí. Si el Señor se quedara ahí, mire, yo he visto en los cultos que hay gente que está cuchicheando, están hablando por celular, cortándose las uñas, haciendo miradas que no deben hacer miradas deshonestas. Caerían fulminados si el Señor estuviera allí. No, el Señor habita en los corazones de aquellos que le hemos recibido como Salvador. Ahora, esos requisitos que el Señor estableció continúan vigentes. Si se humilla mi pueblo, si ora, si buscan mis buenos caminos y si se arrepienten de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y mis oídos y mis ojos estarán atentos a la oración en este lugar. No en el templo de Salomón que fue destruido por Nabucodonosor, no el templo que posteriormente hicieron Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo y que terminó de construir Herodes. No, ese fue destruido por Tito Vespasiano en el año 70. No, en los templos de los corazones de su pueblo. Ahí sus oídos están atentos, están a menos de 1 milímetro de usted. En la aflicción más grande, clame al Señor. Él está atento a la plegaria de su pueblo. Y mientras eso sucede, mientras el momento de nuestra partida llega, le pido algo. Haga suya esta fracción que voy a leer. Ha sido de gran bendición para mí. En Hebreos 4, 14 al 16, así está escrito. Teniendo un gran pontífice, tiene P mayúscula, el sumo pontífice, no es el que está en el Vaticano, ese es un impostor. No, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él penetró los cielos. No hay un papa ni nadie que haya penetrado los cielos, sino Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo eso, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es eso de retener nuestra profesión? Ese voto, ese pacto que hizo usted con el Señor el día que le recibió como Salvador, que se arrepintió de sus pecados al oír el Evangelio, que le pidió que entrara a su corazón y lo lavara de toda maldad, manténgalo firme. A veces, bueno, yo ahora me he enterado muchos casos muy dolorosos de hermanos que caminaron con el Señor años, fueron siervos, fueron pastores, misioneros, predicadores con poder, y hoy están en el mundo. No, usted retenga, no deje de orar por ellos. Mientras estén vivos hay esperanza, pero retenga usted la profesión. Señor, yo te seguiré todos los días hasta que tú me llames. ¿Por qué? Porque no tenemos un pontífice, un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es precioso. Cada vez que usted se acerca al Señor y le confiesa sus pecados, ya quedamos que solo a Él, ni siquiera en voz alta, mentalmente, Él conoce sus pensamientos. Él nos comprende. Él no va a decir, apártate, me das asco. Él sabe eso. Él nos comprende y sabe por qué lo comprende. A veces yo, ya el Señor me está quitando esto, pero a veces no toleraba yo los alcohólicos. Me hablaban y me echaban el aliento. No decía que me daban asco, pero no me gustaba. No los comprendía porque yo nunca fui alcohólico. Pero ¿sabe qué? El Señor sí comprende por una sola razón. Dice Él fue tentado en todo, T-O-D-O, enfatizo, en todo, según nuestra semejanza. Todo pecado que usted tiene, hombre o mujer, el Señor lo tuvo. Satanás lanzó contra él todo su arsenal diabólico. Pero, y esto es glorioso, doy gracias a Dios por este pero sin pecado. Tentado en todo, sí, pero sin pecado. En Mateo 4 y en Lucas 4 se mencionan 3 tentaciones que recibió el Señor Jesucristo de Satanás mientras estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Sí, pero fue tentado en todo, pero no fueron nada más esas 3 tentaciones, fueron miles. Y durante toda su vida terrenal, mientras él estaba vivo en la cruz agonizando, Satanás estaba sobre él, lanzándole sus dardos de fuego. Pero
insisto, doy gloria a Dios por pero sin pecado. Eso quiere decir que tener tentaciones no es pecado. Lo que es pecado es caer en ellas. Un gran siervo de Dios de hace 2 siglos dijo así: tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. No podemos evitar las tentaciones. Yo manejo un vehículo de la iglesia y a cada rato hago corajes porque el tránsito es, bueno, pero no ofendo, no hago nada. No puedo evitarlo. No voy diciendo, a ver con quién me voy a pelear hoy. No. Pero no caigo en pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto es glorioso. Por eso Él lo comprende. Cada vez que usted vaya arrepentido y le pida perdón por lo que hizo, Él lo comprende y lo perdona. Ahí lo dice. No dice, excepto tal pecado o tal pecado. Todo pecado. Dice, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no como Adán y Eva, que cuando pecaron huyeron al monte, cuando oyeron la voz del Señor. No, acerquémonos confiadamente, no descaradamente, no cínicamente, no desvergonzadamente, sino confiadamente. Él me comprende, porque esto que a mí me atenaza como tentación, a Él también lo atenazó, pero no cayó en ese gancho de Satanás. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, fíjese qué promesa, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dígame, ¿no es eso lo que usted necesita urgentemente? Amén. Gracia del Señor. Así le dijo a su apóstol Pablo: bástate mi gracia. La gracia del Señor está disponible para usted con tal de que usted cumpla estos requisitos. Mire, mi hermano, ha sido para mí, como siempre, un gran privilegio servirle al Señor, un deleite muy grande servirle a usted con sana doctrina. Se la estoy confirmando con la palabra de Dios. Así, mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano. Le pido que no sea dique, sino que sea un conducto para que esta palabra llegue a gente que lo rodea a usted, quizás su propia familia. Y también le pido que ore por mí, necesito mucho su oración. Manténgase acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.